Le damos la bienvenida a un nuevo espacio de cerca en el que vamos a dialogar con el autor de uno de los libros que, bueno, que en unos días pues ya vamos a poder disfrutar de él en la calle. Vamos a hablar con el almonteño Francisco Jiménez, que presenta, y además podemos decir que prácticamente en primicia, bueno, pues su libro número 11, un libro de poemas, un libro que nos evoca a sentir los sentimientos de un escritor que hace de sus propios sentimientos y una analogía de la vida a través de la poesía. Vamos a conocerlo y vamos a conocer el contexto en el que se crea Del ocaso y otros poemas. Francisco, muy buenas tardes y gracias por estar. Buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, aquí tenemos al libro, mira, vamos a enseñarlo. Este es el libro, Del ocaso y otros poemas. Y decir que, bueno, pues que el ocaso efectivamente es el momento en el que va despidiéndose el día y va muriendo el día y le damos la bienvenida a la noche. ¿Por qué se titula así tu libro? Se titula así de una manera simbólica porque, como tú has dicho, el ocaso indica el final del día, o sea, el final de la luz. Y entramos en la oscuridad, que es la noche. Entonces, como el 80% de los poemas van dedicados a personas queridas por mí, familiares y amigos que han fallecido, pues un homenaje mío a ellos, ¿no? Lo que pasa es que hay un 20% de los poemas que van repartidos a lo largo del libro, en los que también denuncio determinados aspectos de la vida que evidentemente no tienen nada positivo. Ahora leeré el prólogo para que veáis la intención mía al escribir el libro. Denuncio, por ejemplo, malos tratos a mujeres y a niños, llega incluso con asesinatos, como ocurrió con los niños de Córdoba, con los niños de Huelva que mató a su padre en Córdoba. O, por ejemplo, la lamentable situación de muchas personas en la inmigración. Aylan, el niño que apareció muerto en una playa, ahogado, ¿no? O situaciones como la de una chica de Nigeria que no podía curarse su enfermedad grave en un hospital privado porque costaba mucho dinero, fue al público, como la medicina no era buena la que le estaban dando, cuando su familia pudo recaudar el dinero suficiente, fue al hospital privado, pero ya era tarde y murió con 34 años. Eso me lo dijo uno de estos negritos que vienen aquí a España, con el que tengo bastante amistad. O bien la situación de muchas familias desesperadas porque su hija con 8 o 6 o 7 o 10 años tiene una enfermedad muy grave, sin explicarse por qué, porque eso no tiene explicación, y clama al cielo pidiendo que su hija se salve. A veces se salva, pero a veces no se salva. Pero lo terrible es el dolor de todas estas personas, ¿no? Entonces me hago un poco portavoz de toda esta serie de circunstancias tan negativas, tan dramáticas. Y entonces, pues, el libro va por ese lado. Mi mujer me decía, a la par que yo lo iba escribiendo, Paco, este libro es muy triste. Digo, claro que es triste, pero no nos quedemos en que es triste solo, sino en que denuncia un montón de situaciones injustas en la vida, ¿no? Situaciones que para ti, pues son, lo que bien estás diciendo, situaciones muy injustas, y tú con empatía necesitas liberarlas y lo haces a través de la poesía. A través de la poesía, es que yo creo que es como mejor se liberan los sentimientos. Sí, la narrativa es otra historia. Claro. Hombre, a no ser que sea narrativa de carácter fantástico, ¿no? Yo tengo 2 libros de narrativa y el segundo está compuesto por relatos fantásticos. Entonces ahí también cabe un poco, ¿no? el dejar volar la imaginación bastante, ¿no? Pero lo que es la narrativa normalmente no. La poesía sí, se presta mucho más. Se presta. Este es tu libro número 11º, el 11, el número 11. Tienes 9 libros de poesía y 2 libros de narrativa. Sí, no, me gusta más escribir poesía. ¿Te gusta mucho más la poesía? Y además 3 de esos libros tienen mucho que ver con el flamenco. Anda, yo con tu pasión. Me he enamorado del flamenco. Letras flamencas, poemas a cantadores y a bailadores y a guitarristas. Tengo varios libros. ¿Y cómo me contabas en sí, bueno, qué es lo que contiene el libro, pero cómo llegas a pensar que la poesía también necesita mostrar ese lado de la vida que parece tan injusto como es la muerte, o inclusive cómo hacer un libro solamente de esto? ¿Qué le pasa al autor por la mentalidad cuando dice, pues voy a hacer un libro solamente del ocaso
y de estas circunstancias? Bueno, vamos a ver. Este libro no está escrito después de haber publicado el otro. Este libro se ha ido desarrollando, lo he ido escribiendo a lo largo de un tiempo, hace ya algunos años, vamos, quiero decir. Lo que pasa es que tenía muy pocos poemas. Entonces, últimamente, lo he acelerado por una serie de circunstancias, por determinados acontecimientos que se han ido produciendo de todo lo que antes he dicho, familiares y amigos que han ido muriendo, normalmente mayores, claro, pero también jóvenes, en fin. Entonces, sí, que algunos poemas no son de ahora, no son recientes, pero sí, bueno, pues sí. Los ha aglutinado para expresar ahí, ¿no? Justamente. Lo que sí es cierto es que yo suelo corregir mucho, ya lo decía Juan Ramón, que normalmente corregir hay que hacerlo siempre, y sobre todo corregir más que nada es eliminar. Si se puede dejar limpiar, un poema... ¿verdad? Limpiar. Sí, limpiar. Si se puede dejar un poema con 3 versos o con 4 y uno cree que está dicho todo ahí, no hace falta más. Coincido contigo en eso, porque es más difícil escribir fácil y con claridad que enredar. Y algo que no perdonamos los lectores es el tiempo, porque no tenemos tiempo para lo que nos podamos contar en una página, tener que leerlo en 4. En 4, sí. Y eso es cierto, las personas lectoras nos pasa. Agradecemos cuando el escritor, la escritora, nos plasma con toda claridad lo que quiere exactamente traducir. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos ese prólogo de tu misma voz? Vamos a ver ese prólogo que tú nos querías compartir. Se ve perfectamente, como es natural mi idea al escribir el prólogo. En el devenir creador del poeta surgen una serie de motivos que no siempre inciden en bellos paisajes a la luz de la luna, con 2 enamorados abrazándose, sino más bien en todo lo contrario, porque el existir cotidiano está lleno de muchos momentos de felicidad, pero también de realidades dramáticas y terribles que pueden y deben ser motivo de un profundo tratamiento lírico, como ya han dejado constancia muchos escritores a lo largo de la historia de la poesía. En mis anteriores publicaciones he tratado distintos temas: el amor, el desamor, el dolor, el canto a nuestra tierra, en su música y su paisaje, etc. Pero apenas me he adentrado en otros menos agradables, por llamarlo de alguna forma. Por eso considero que es hora ya de que les dedique un volumen completo para ahormar debidamente mis sentimientos y encauzarlos por terrenos que, aunque sean pantanosos, justifican plenamente un sentido creativo amplio, que es lo que siempre he deseado. Por supuesto, he tratado de no caer en lo prosaico, algo que es muy fácil que ocurra cuando se escribe sobre este tipo de circunstancias humanas. Que lo haya logrado o no es cosa que entra dentro de la varia opinión de las personas que lean este libro. Bueno, describe muy bien realmente el nacimiento del libro. Francisco, si tuvieras que quedarte con alguna parte del libro, porque me comentabas que el libro estaba repartido en varias partes, ¿con cuál te quedarías? No sé si como autor podrías definir alguna o alguna que especialmente necesitabas compartir. O en su conjunto. Es difícil, sí. Es difícil con su conjunto, porque si elimino, por ejemplo, el libro tiene 5 partes. Si elimino las 2 primeras, al hombre y a la mujer, dedicado a personas que digo, como digo, he querido, ¿no? No quedaría un poco incompleta la elección, porque, por ejemplo, en el poema a la mujer aparece el de la chica de Nigeria, a la que yo no conocí. Es que voy diseminando a lo largo del libro una serie de matices, ¿no? Dentro de lo que es el ocaso, de la idea de la muerte, o de la idea de lo injusto que es que se produzcan determinadas muertes. Al niño, me pasa igual. Al animal. Por ejemplo, en el animal hay un poema que yo le hice a un perro que estaba en la familia, de un sobrino mío, y al que queríamos mucho, y que conocía todo el pueblo, y le hice un soneto, porque ese perro se merecía un soneto. Claro. Un soneto es algo muy complicado. Pues me costó hacerlo, pero el perro se merecía ese soneto. Y en otros poemas también hay algunos que entran dentro de esta línea, ¿no? Está diseminado, o sea, la idea está diseminada por todo el libro. Hombre, como más valor quizá, como más valor, digamos, emotivo para mí, en cuanto a sentimientos, los poemas que dedico a seres queridos,
Claro. a seres muy cercanos a mí, ¿no? Que han fallecido, mis padres o mis suegros, o un sobrino, en fin, o amigos muy queridos y amigas, ¿no? Es un reconocimiento también, ¿no? A despedirlos, Claro, a dejarlos ir, ¿no? Al otro lado de la orilla. Y a que sigan viviendo. Y a que sigan viviendo. En el recuerdo mío y en todas las personas que lean los poemas. Bueno, ¿dónde podemos encontrar el libro? Está en la librería, no recuerdo el nombre. La librería Almajara, ¿no? Almajara, ¿no? Almajara, vale. Ahí lo podemos ya tener desde esta semana. Desde esta misma tarde. Esta misma tarde. Ya, pues hay que encargarle a los reyes. Sí, sí. Hay que encargarle a los reyes. Muy bien. También nos gustaría, Francisco, que nos comentara, no sé, ¿ya estás pensando en el próximo libro? ¿Ya estás escribiendo? Pues en el próximo libro no estoy pensando porque ya está prácticamente escrito. Ese libro sí que llevo años escribiendo. ¡Ay, qué bonito! Es un homenaje mío a todos los poetas que me han gustado, pero desde la más remota Edad Media hasta la actualidad. Una selección, evidentemente. Claro, una selección. O sea, hace una documentación a la vez que a esos poetas que te han sido mentores y maestros, ¿no? Sí, claro. De toda la vida. Sí, claro. De los más antiguos de la Edad Media hasta la actualidad. Claro, la selección ha sido mucho más rigurosa en la actualidad. Claro. Porque claro, hay muchísimos poetas y grandísimos, todos muy buenos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a lo mejor algunas personas que lean este libro, el futuro, ¿no? El número 12, que lean este libro y no estén ahí, pues pueden pensar que, en fin, que ¿por qué no lo he puesto yo? Porque hay que hacer una selección. Claro. Es un riesgo, ese libro supone un riesgo grande, ¿no? Porque puede haber personas que estén satisfechas porque los he elegido, pero otros no porque no los he elegido. Bueno, pero eso también forma parte de los gustos personales, de los gustos personales, ya, por supuesto, pero bueno, es un riesgo que corro. Bueno, yo pienso publicarlo y ya está. Y si hay alguien que se enfada, porque no me hable. Si me conoce y no me conoce, pues no pasa nada. Claro que sí, al fin y al cabo, el hecho de poder escribir y compartir es abrir conciencia en relación a la lectura, es compartir, ¿no? Claro. Que es la función que tienen los libros. Claro. ¿No? El crear cultura y el crear espacios de conciencias evocados justamente a eso, claro, a compartir. Bueno, pues hoy os presentábamos a Francisco Almonteño. Bueno, yo no sé si este es tu pasión número uno, la de escribir, porque ya con 11 libros en el mercado, sin duda... Mi pasión número uno es cantar. Es cantar. Cantar flamenco. Qué bonito. Por eso he dedicado 3 libros a la poesía flamenca, porque me gusta mucho la poesía también. Y ahí es donde yo desarrollo otra de mis grandes aficiones, de mis grandes pasiones, claro. Bueno. Pero a mí lo que me gusta de verdad es cantar. Bueno, pues otro arte igual, cantar y escribir son 2 artes que no todo el mundo puede, ¿eh? Hay que quitarse el sombrero aquí con Francisco. Bueno. Francisco, antes de terminar la entrevista, de poder seguir presentando el libro y diciéndole a la gente que puede ya adquirirlo en la librería Almajara, yo siempre en esta época de diciembre termino las entrevistas con todos mis invitados y mis invitadas pidiéndole un deseo navideño que nos lo comparta con las personas en casa y que nos comparta alguna felicitación o deseo, inquietud. Así que a ti te ofrezco la cámara igualmente. Pues mira, mi deseo es que este poema deje de tener sentido. En mi tierra querida aún sigue brillando el sol sin resplandor de la pobreza. Bueno, efímero pero profundo, ¿eh? Profundo. Pues ese es el mensaje que nos deja Francisco. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Gracias por presentarnos tu último libro. Te deseamos que sigas disfrutando de esa pasión que es escribir y que podamos compartirla a todos los demás. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias a vosotros.